Hola queridos amigos, bienvenidos a este video. Voy a empezar a hacer videos relacionados a la materia o esta disciplina jurídica de derecho penal, una rama del derecho tan importante, de virtual importancia para los estudiantes de leyes, los abogados, los colegas, pero también para la gente común, aquellas personas que también quieren conocer acerca de cómo es el procedimiento o un proceso penal en el nuevo sistema de justicia penal en México y que quieran tener mayor información al respecto. Entonces voy a hacer una serie de videos donde vamos a hablar precisamente, primero abordar las tres etapas importantes que existen dentro del proceso penal. Hablaremos entonces de la etapa inicial, de la etapa intermedia y hablaremos de la etapa de juicio. Y para eso voy a hacer tres videos diferentes hablando de en qué consiste medianamente y de manera entendible, sin tantos tecnicismos jurídicos, para que podamos entender en qué consiste cada una de esas etapas. Y después de esos tres primeros videos, donde vamos a hablar específicamente de cada etapa, entonces empezaremos más a profundizar los trances que hay entre cada una de esas etapas, ¿no? Ya desmenuzar punto por punto todas las audiencias, diligencias, actuaciones que se pueden ir desarrollando en cada una de ellas. Pero eso lo vamos a ir haciendo paulatinamente, pero insisto, los primeros tres videos de este mini curso, vamos a llamarlo así, de Derecho Procesal Penal en el nuevo sistema de justicia penal en México, los tres primeros videos vamos a hablar, cada uno de los videos, de las tres etapas existentes. Y en este video vamos a abordar primeramente la etapa inicial, y desde aquí yo quisiera que empezaran a tomar nota a todas aquellas personas que quieran anotar y después posiblemente estudiarlo. Empecemos a hablar de la etapa inicial. Y primero, antes de meternos un poquito más a detalle, voy a dar un contexto generalizado y luego vamos a analizarlo más en concreto. La etapa inicial en un proceso penal. La etapa inicial o etapa de investigación lleva una vertiente, lleva dos caminos. Primero, es importante mencionar que para que todo proceso penal inicie, debe existir de por medio una denuncia o una querella. Si tienes dudas de qué es denuncia y querella o la diferencia entre ellas, puedes ir a uno de mis videos anteriores donde explico cuál es la diferencia entre denuncia y querella. Tiene que existir de por medio denuncia o querella. Bien, a excepción de aquellos casos en donde no necesariamente tiene que haber una denuncia o una querella, porque se haya cometido algún delito en donde la autoridad, en este caso la Fiscalía, el Ministerio Público, está obligada a llevar a cabo hechos de investigación y abrir una carpeta de investigación, aunque no exista denuncia o querella. Un ejemplo de este tipo de delitos sería, por ejemplo, el homicidio, en donde se haya llevado a cabo el delito de homicidio, pero como tal a lo mejor no existe como tal una denuncia o una, bueno, querella no, pero sí una denuncia por parte de familiares, amigos o de un tercero. Entonces, en ese tipo de delitos no necesariamente tiene que existir una denuncia o una querella de por medio, porque la autoridad, repito, el Ministerio Público sí o sí tiene la obligación de desarrollar la investigación y abrir una carpeta de investigación para que a través de esa investigación se logre dar con el responsable o el presunto responsable y entonces posteriormente a través de un juez este sea penado, castigado, sancionado por nuestra legislación penal. Entonces, partimos de ahí, partimos de este proceso penal en la etapa de investigación. Etapa inicial, inicia por la denuncia o querella. Una vez que sucede
que sucede esto, la etapa inicial, decía, tiene una vertiente, tiene dos caminos. Una es la etapa de investigación inicial y la otra es la investigación complementaria. Es decir, la etapa de investigación tiene dos momentos, que es la etapa inicial y la etapa complementaria. La etapa inicial no es otra cosa más que todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo por parte de la autoridad, por parte de la fiscalía, por parte de la representación social o ministerio público, como le queramos llamar, con respecto a llevar a cabo precisamente actos de investigación para poder determinar quién o quiénes son las personas que presumiblemente participaron en un hecho delictivo. Se le llama entonces etapa inicial porque esta etapa inicial se desarrolla única y exclusivamente en el Ministerio Público. El Ministerio Público es la figura quien tiene no las facultades solamente, ni las atribuciones, sino la obligación de desarrollar esa etapa inicial de investigación y conlleva precisamente a desarrollar todas estas actuaciones para dar con el presunto responsable y o en el caso de que se esté señalando a alguien en especial que haya participado en un hecho delictivo, bueno, en esta etapa inicial se debe desarrollar esa investigación para medianamente determinar si esta persona que está siendo señalada tuvo o no tuvo participación en los hechos delictivos. El otro momento que vive la etapa inicial de investigación es precisamente la investigación complementaria. La investigación complementaria, insisto, ahorita nos vamos a meter más a detalle a cada momento, pero la etapa complementaria se da cuando ya el Ministerio Público formuló imputación al acusado frente a juez competente. Y entonces, después de formular imputación, existe el auto de vinculación a proceso y a partir de esos momentos, el juez otorga un término suficiente y necesario para que se desarrollen actos de investigación y esos actos de investigación se llaman precisamente investigación complementaria, que no es otra cosa que ya en ese momento procesal, en ese momento del proceso, las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado, del acusado, bueno, puedan en ese término concedido por el juez recabar elementos suficientes, elementos probatorios para que se pueda llegar a un mejor esclarecimiento de los hechos. Insisto, son dos momentos diferentes y vamos a empezar a analizar precisamente cada uno de ellos en qué consiste. Espero que esta imagen medianamente se pueda observar correctamente. Voy a intentar ampliarla un poquito más. Vamos a aprender juntos, Vamos a aprender juntos, de eso se trata precisamente este tipo de actividades. Bueno, aquí vemos precisamente a nuestro lado izquierdo, aquí vemos que dice inicio. Y justo como lo veníamos platicando, el inicio de un proceso penal, el inicio de esta etapa inicial de investigación, inicia por la querella o denuncia. Posteriormente, que bueno, ya lo habíamos comentado, puede ser, debe ser a través de una denuncia o una querella. La denuncia o la querella puede ser formal o informal, cuando se le llama informal cuando es anónima. En el sentido formal puede versar sobre dos maneras de presentar tu denuncia o tu querella. Una puede ser de manera oral, cuando comparece la persona que está señalando, que está acusando, comparece físicamente ante la representación social, que es el Ministerio Público, y entonces presenta su denuncia de manera oral. Es decir, empieza a dar su narración de hechos, su testimonio, su entrevista, etcétera. Y esa sería la manera oral cuando comparece. La otra es por escrita,
cuando se estructura prácticamente una denuncia por escrito, plasmas tu narración de hechos en un escrito y entonces te presentas ante la representación social, Ministerio Público, y entregas tu denuncia por escrito. Son las dos maneras en que se puede presentar la denuncia o querella. Bien, posteriormente entramos a una parte que el Ministerio Público tiene que sí o sí desarrollar y que la tenemos aquí, espero que se esté observando, que es se abre carpeta de investigación. Una vez que el Ministerio Público ya tiene conocimientos de un supuesto, un hecho delictivo y que ya existe una denuncia o querella por parte de la víctima ofendido, entonces el Ministerio Público tiene la obligación de abrir la carpeta de investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación? Lo que en el anterior sistema penal conocíamos como precisamente la averiguación previa, que en palabras llanas no es más que el expediente que se abre, el expediente que se forma, que es a donde se va recabando todas las investigaciones que se van realizando, ¿no? Entonces, se abre la carpeta de investigación de manera obligada y esto lo tiene que hacer el Ministerio Público. Llegamos a un punto donde hablamos de la corroboración de hechos probablemente delictivos. Esta es una parte importante porque aquí el Ministerio Público puede esa carpeta de investigación archivarla temporalmente o puede inclusive no ejercitar acción penal. Incluso en determinado momento puede llevarse a cabo las salidas alternas, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, etc. Cuando llegamos a este punto es donde se abre esa vertiente de la que les hablaba. Justamente se abre esa vertiente en corroboración de hechos probablemente delictivos, porque ahí es cuando ya entramos a dos supuestos. Cuando hay detenido y cuando no hay detenido. Aquí cambian un poquito las cosas porque hay que decir que el actuar del Ministerio Público, el actuar de la representación social y, bueno, pues incluso de la defensa del acusado, las actuaciones deben ser completamente diferentes cuando hay detenido a cuando no hay detenido. Entonces, vamos a suponer que estamos en el supuesto de que nos encontramos sin detenido. Cuando estamos sin detenido, se integran elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación. Es decir, empiezan a recabarse los primeros datos precisamente en la carpeta de investigación para iniciar y dar paso precisamente a lo que es el desarrollo de la investigación. Posteriormente pasaríamos a un paso de que el Ministerio Público integra medios de prueba a la carpeta de investigación. A través de este desarrollo a cierta metodología de investigación, el Ministerio Público y la defensa van integrando medios de prueba a la carpeta de investigación. Por un lado, el Ministerio Público integrando o intentando integrar medios de prueba donde acrediten la participación de la persona que está acusando, que se está señalando, su participación en un hecho delictivo, en tanto que la defensa está intentando integrar medios de prueba para que se compruebe que su representado o su cliente no participó en los hechos delictivos que se le están señalando. Posteriormente entraríamos a una etapa de solicitud de citación, comparecencia u orden de aprehensión. En este momento el juez valora la petición cuando ya le llega la solicitud por parte del Ministerio Público, donde le pide el Ministerio Público al juez una orden de aprehensión. El juez valora precisamente esa solicitud que está haciendo el Ministerio Público y posteriormente se ejecuta, se verifica la legalidad de la detención. Recordemos que hay principios constitucionales que se tienen que respetar y que de ahí deriva precisamente el debido proceso.
Entonces, una vez que se lleve a cabo la detención de la persona, se tiene que verificar que se apegue a la legalidad esa detención. Finalmente, nos encontramos con la solicitud de audiencia inicial. Es el momento en que el Ministerio Público solicita al juez que ya le conceda una fecha, un día y una hora en específico para la celebración de la audiencia inicial. Medianamente estamos viendo cuando estamos en un supuesto de que no hay detenido, estamos sin detenido. Para que nos quede más claro esta etapa, cuando no hay detenido, cuando se fue a presentar una denuncia al Ministerio Público, se le acusa a cierta persona X delito, en ese momento, bueno, se presenta denuncia querella, el Ministerio Público obviamente abre la carpeta de investigación y empieza, para entenderlo, empieza a desarrollar una serie de actos de investigación. A ese momento se le llama etapa inicial de investigación, ¿no? Está desarrollando su investigación. Para esto no hay un tiempo estimado, no hay un tiempo establecido, ¿no? La investigación puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, no hay un tiempo establecido. Cuando el Ministerio Público medianamente considere que tiene los elementos suficientes o tiene pruebas, indicios en donde haya posibilidades, porque hay presunción de que la persona señalada sí participó en algún hecho delictivo, entonces es ese momento cuando el Ministerio Público, una vez ya desarrollada toda la investigación, le solicita al juez precisamente la orden de aprehensión. Y una vez que la persona ya fue detenida, ya fue aprehendida, entonces ya es cuando se solicita, insisto, por parte del Ministerio Público, la audiencia inicial. Que en ese tipo de audiencia inicial es cuando precisamente se le va a formular imputación a la persona señalada. Veamos el supuesto precisamente de cuando nos encontramos con detenido. ¿Qué sucede a diferencia de cuando no hay detenido a cuando sí lo hay? Bueno, la gran diferencia aquí, podemos ver algunos pasos, nos dice, bueno, viene la verificación de la legalidad de la detención. Recordemos que obviamente si la persona está detenida, se tiene que verificar, se tiene que calificar si esa persona, si los cuerpos policíacos se apegaron a la legalidad, si las autoridades se apegaron a la legalidad para la detención de la persona señalada o detenida. Posteriormente se integran elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación. Se desarrolla entonces una investigación. El Ministerio Público integra medios de prueba a la carpeta de investigación y volvemos finalmente a este punto, que es cuando se lleva a cabo la solicitud de la audiencia inicial. ¿Cuál es la diferencia entonces, no? Porque alguien me podría decir, oye, pero estos pasos, licenciados, son prácticamente los mismos a cuando no hay detenido. Prácticamente son los mismos pasos, ¿sí? Lo que cambia completamente es los tiempos, los términos. Cuando no hay detenido, cuando se abrió una carpeta de investigación e inicia precisamente la etapa de investigación inicial sin detenido, decía yo, no hay un tiempo establecido para que la representación social pueda desarrollar esos actos de investigación. La diferencia entonces cuando sí hay detenido es que el Ministerio Público tiene 48 horas para poner a disposición de juez competente. Lo que quiere decir es que el Ministerio Público juega con esas 48 horas para poder recabar información, integrar elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación o posible participación del hecho delictivo de la persona señalada, acusada o detenida en este caso. Entonces, eso es muy importante porque los plazos son completamente diferentes, ¿no? En tanto que, repito, sin detenido no hay un plazo establecido para el desarrollo de la investigación y cuando hay detenido el Ministerio Público tiene 48 horas para poner a disposición de juez competente o llevar a cabo la liberación del detenido si decide no ejercitar acción penal.
prácticamente en esto o de esto consiste lo que es la etapa de investigación inicial, y después, posteriormente, se lleva a cabo lo que es la etapa de investigación complementaria, que prácticamente la etapa de investigación complementaria no es otra cosa más que ya se puso a la persona a disposición de juez, al acusado a disposición de juez, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación. Posteriormente se desarrolló la audiencia de vinculación a proceso, dependiendo los tiempos, ya hablaremos en otros videos de eso. Y en ese momento, cuando el juez determina vincular a proceso a través de un auto donde determina, bueno, que sí se vincula a proceso, en esos momentos es cuando inicia la etapa complementaria. ¿Para qué nos sirve la etapa complementaria entonces? Para que las partes, tanto el Ministerio Público como lo que es precisamente la defensa, puedan recabar mayores elementos probatorios. Si el Ministerio Público, aunque haya logrado la vinculación a proceso de la persona que está señalando, pero posiblemente no tenga elementos probatorios fehacientes y contundentes que acrediten que la persona señalada participó en el hecho delictivo, bueno, para eso precisamente sirve el término de investigación complementaria, para que el Ministerio Público tenga la obligación y de manera contundente pueda demostrar y acreditar que la persona cometió o no el delito. A su vez, a la parte de la defensa, ese término de la investigación complementaria le sirve para, obviamente, aportar elementos a favor de su representado, a favor del señalado, del acusado, del imputado, y para entonces contrarrestar y desvirtuar la acusación o señalamiento que está haciendo el Ministerio Público. ¿Sí? Ese término, a diferencia de la etapa inicial, cuando no hay detenido, por ejemplo, sí hay un tiempo establecido, ¿no? Y el juez precisamente ese término lo concede. El juez, evaluando el tipo de delito, los hechos, los supuestos, etcétera, muchas consideraciones, da un término razonable para poder llevar a cabo esos actos de investigación complementaria. Ojalá que este video les haya sido de utilidad, haya sido de su agrado. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y estén al pendiente del siguiente video, donde vamos a hablar precisamente de la etapa intermedia, y será un video que saldrá próximamente. Muchísimas gracias por sus atenciones y nos estaremos viendo en otro video. Chau, chau. Vámonos.